Amigos y hermanos en Cristo, hoy vamos a concluir nuestra meditación sobre este tema tan maravilloso, el Verbo y el Cordero de Dios. Para ello vamos a leer el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 29 hasta el versículo 36. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. El Señor añada su bendición a la porción de su palabra y el comentario que haremos de la misma. Cuando Abraham fue ordenado por Dios que sacrificara a su hijo Isaac, caminó con él cerca del lugar, lo cargó con la leña y Abraham llevaba el fuego, por supuesto, y caminaron hasta el monte donde tenía que sacrificarlo. Y en el camino, el joven Isaac, acostumbrado a ver a su padre hacer los sacrificios, le llamó la atención que no había el cordero y le dijo al padre: ¿Dónde está el cordero para el holocausto, padre mío? Y la respuesta fue inmediata: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso lo hayamos registrado en el capítulo 22 de Génesis, los versículos 7 y 8. Claro, el joven, acostumbrado a ver a su padre ofreciendo sacrificio, vio la leña, vio el fuego, también el cuchillo, pero no había el cordero. Y la fe de Abraham le permitió mirar arriba al monte donde él tendría que ofrecer a su hijo. Dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y así fue. Cuando levantó su mano para sacrificar a su hijo, a quien ya lo tenía preparado sobre el altar, una voz del cielo le dijo: Detén, no pongas tu mano sobre tu hijo. Y mirando atrás, no lo había visto antes, estaba en un zarzal, en un bosquecillo lleno de espinas, trabado de sus astas, estaba un cordero. Pero la declaración de Abraham iba más allá. Miraba a este día cuando Juan el Bautista, el heraldo del rey, el que venía bautizando con agua, él lo señalaría con las palabras maravillosas: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Cuánta verdad! ¡Cuán profunda es la palabra! ¡Cuán inmensos los propósitos divinos! Hacerlo allí en figura para que la realidad ahora se haga presente. Y yo estaba pensando, ¿acaso no es notable que en el mismo pasaje donde por primera vez encontramos su título, el Verbo, también se le atribuye por primera vez el título de Cordero de Dios? ¿No es acaso notable? La revelación de Dios por el Hijo, por el Verbo, halla su culminación en el madero. Allí,
cuando el Hijo de Dios estuvo clavado en el madero. Allí el Verbo eterno dio su discurso más elocuente acerca de Dios, cuando como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Así lo vaticinaba Isaías en el capítulo 53 de esa profecía de Isaías. Allí este fue el mensaje más elocuente que revelaba el Verbo al Padre. Yo quiero que contemplemos las glorias del Cordero en 7 esferas. Vamos a dedicar un tiempito para ver esto. En el versículo 36 leemos: He aquí el Cordero de Dios. Aquí tenemos una de sus glorias, la dignidad del Cordero. Ningún otro Cordero mereció tal honra y dignidad. Ningún otro Cordero fue llamado Cordero de Dios. Esta es la dignidad del Cordero. En el versículo 29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos la obra del Cordero, quitar el pecado del mundo. En tercer lugar, leemos en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay una referencia nítida, clara, prístina sobre el cordero y su sangre preciosa. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 leemos: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, precio glorioso de la redención. A nosotros Pablo escribe, y en Apocalipsis Juan, en la isla de Patmos, en la visión que tuvo, vio gente vestida de blancos con palmas en sus manos. ¿Y quiénes son? Millares y millares, incontables. Y uno de los ancianos le dice: estos han salido de la gran tribulación. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo igual lavará a estos mártires de sus pecados y los emblanquecerá. En cuarto lugar, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el versículo 8, leemos: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de la vida del Cordero. El Cordero de Dios tiene un libro. Se llama el libro de la vida del Cordero. Solo los redimidos por su sangre son registrados en ese libro en el cielo. Y cuando un día se abran los libros en el juicio final, los que no estén escritos en ese libro serán lanzados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, en quinto lugar, en el capítulo 5, versículo 12, leemos en Apocalipsis: el Cordero que fue inmolado, sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí tenemos la gloria del Cordero.
Él es el único digno. Él, el Cordero de Dios, es el único digno. En el capítulo 19, en sexto lugar, en el capítulo 19, versículo 7, leemos: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí tenemos las bodas del Cordero, con la esposa a su lado. Su gozo llegará al colmo cuando tenga su esposa la iglesia. En vísperas de su muerte, el Señor Jesús, el Cordero de Dios, dijo a su Padre en oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¡Ah, qué bendición! Cuánto nuestro corazón desea, por lo menos de algunos, el corazón late y desea entrar a la casa del Padre. Él ha dicho: si me fuere, vendré otra vez. Y se fue a preparar lugar. Y muchos de los cristianos, millones, hijos de Dios, han muerto desde el día que el Señor dejó el mensaje para que se predique el Evangelio. Miles han muerto, han dejado sus cuerpos y han partido para estar con Cristo en la casa del Padre, lo cual es muchísimo mejor. Qué lindo día será cuando la iglesia, nosotros estemos con Él. Y en séptimo lugar, en Apocalipsis 6:16 leemos: decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Escondednos de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Su humillación, su sumisión fue infinita. Su ira será irresistible. Sin duda alguna, su ira será irresistible. Yo he encontrado, amigos y hermanos, en este capítulo 1 con 51 versículos del Evangelio de Juan, he encontrado 7 títulos que se le dan al Señor en este capítulo 1. Ahora, cada uno de ustedes procure sacar lecciones de estos títulos, porque de cada título tenemos mucho para hablar. En el capítulo 1, verso 1 y verso 14 se le llama el Verbo. En el versículo 14 también se le llama el unigénito del Padre. En tercer lugar, en el versículo 23 se le llama el Señor. En cuarto lugar, en los versículos 29 y 36 se le llama el Cordero de Dios. En el versículo 34 se le llama el Hijo de Dios. En el versículo 41 se le llama el Mesías, el Cristo. Y en séptimo lugar, en el versículo 49 se le llama el Rey de Israel. Cada uno procure sacar lecciones. Gracias a Dios que nos ha permitido mirar en este capítulo, estos 3 días, al Verbo y el Cordero de Dios. En el mismo capítulo, el Señor ostenta estos 2 títulos. Que Dios haya bendecido a cada uno.